Hoy seguimos con nuestra exposición de la primera epístola del apóstol Juan y el texto por cubrir hoy son los versículos del capítulo 2, del 3 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 11. Y el título de este mensaje es El carácter de nuestra conducta, que es autenticidad. Pues hoy en día los creyentes aspiran a estar presentes en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación, lo que se llaman los medios sociales, y hacen bien en hacerlo así. Se usa esta tecnología para compartir el Evangelio con todos aquellos que quieran tomarse el tiempo para escucharnos. Y eso está muy bien. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que nada es mejor que compartir el Evangelio de persona en persona. Lo que la gente tiene que darse cuenta es que el Evangelio no solamente es una doctrina, no solamente es una forma de ver el mundo, una cosmovisión. Nosotros no seguimos en primer lugar a una serie de doctrinas, aunque sí, por supuesto, mantenemos la doctrina correcta en alto, pero al fin y al cabo se trata de seguir a una persona y esta persona es Jesucristo. No solamente hay que ser ortodoxos, lo cual quiere decir seguir a la doctrina correcta, sino también tenemos que ser ortopraxos, lo cual quiere decir actuar de la forma correcta. Y creo que en este sentido hay más que una cosa que podemos desprender del texto que tenemos hoy por delante. Hay muchos errores en nuestro tiempo, indudablemente, pero uno de los errores más concretos es simplemente haber convertido la fe cristiana en una doctrina más. Ser creyente no es juntarse con un grupo de personas que piensan igual, siendo un grupos de personas que vayan en la misma dirección. No, nosotros somos un cuerpo y nuestra cabeza es Jesucristo. Infelizmente, hoy en día hay mucho énfasis sobre la teoría, sobre lo teórico, sobre palabras, y eso no está mal de entrada, pero es solamente la mitad. No solamente tenemos que ser, y repito esa frase, ortodoxos, sino también ortopraxos. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que desarrollar una cosmovisión no solamente teórica, sino también práctica. ¿Qué significa nuestra fe en la vida diaria? Todo esto no es nuevo. Esto ya era un problema para la iglesia primitiva. Pues, por ejemplo, hubo un movimiento influenciado por la gnosis que forma el trasfondo de los problemas a los cuales se dirige Juan en esta carta. Em, Pusieron énfasis estos gnósticos sobre su conocimiento de Dios sin realmente expresar claramente lo que esto significaba para la vida diaria. De hecho, ellos pasaron de la vida diaria. Para ellos, el conocer a Dios era disponer de una serie de conocimientos particulares, especialmente reservados para especialistas, pero que a la hora de desarrollar mi vida diaria poco influencia tenía. De hecho, los gnósticos se centraron prácticamente únicamente en su forma de desarrollar sus ideas y les importaba bien poco cómo la gente vivía. Frente a ese tipo de planteamiento, pues Juan nos da una serie de pautas que giran alrededor de tres palabras claves: creer, obedecer
y amar. Creer, obedecer y amar. Y estos son palabras recurrentes en esta primera epístola de Juan. Vamos a escuchar lo que él nos dice ahora sobre la autenticidad de la vida cristiana y voy a leer los versículos 3 al 11. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 11. Y dice así: En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, en tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Señor, te damos las gracias en este momento para el privilegio de abrir tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir. Gracias te doy por cada uno que sigue esa exposición de tu palabra desde su lugar. Pedimos que tú derrames tus bendiciones sobre cada uno. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Lo primero que aprendemos aquí en este pasaje en cuanto a la autenticidad de la vida cristiana tiene que ver con la obediencia y, para ser más concreto, la obediencia a la palabra de Dios. Vaya por delante una afirmación que parece que hoy en día hay mucha gente que no la comprende, y esa afirmación es la siguiente: el verdadero conocimiento de Dios es caracterizado por la obediencia a Él. Y voy a repetirlo. El verdadero conocimiento de Dios es caracterizado por la obediencia a Él. Lo digo de otra manera. Si alguien quiere saber si conoce a Dios o no, hay una manera fácil de averiguarlo. ¿Quieres saber si conoces a Dios? Entonces, te doy la respuesta. El creyente verdadero ama a Dios y por lo tanto le obedece. Ambas cosas son inseparables. Juan insiste en varios lugares en su carta que es imposible decir que yo amo a Dios cuando no le obedezco. No hay nada como un amor anárquico, un amor a mi manera, sino amor y obediencia a lo que Dios ha revelado siempre van juntos. Y el que no puede aceptar esto, pues obviamente cae precisamente en el campo que Juan ha salido a combatir, el campo de los gnósticos. Ninguna experiencia religiosa, ninguna experiencia en la fe cristiana para ser suficiente, es suficiente si no tiene consecuencias éticas o morales. Quiere decir, para nada me sirve
llenarme la boca de frases piadosas que luego a la hora de la verdad mi manera de comportarme contradicen a mis aspiraciones teóricas. Pablo escribe a su colaborador Tito en el capítulo 1, versículo 16 lo siguiente: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, quiere decir con la forma como viven, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Juan no deja lugar a dudas que ese tipo de hermanos, entre comillas, son mentirosos. Viven una gran mentira. Engañan a sí mismos y engañan a los demás. Bueno, algunos ahora me van a decir, pero todos fallamos, ¿verdad? Todos cometemos pecados, sí, es cierto. Y el mismo Juan acaba de mencionarlo. Si alguien dice que no tiene pecado, hace a Dios un mentiroso. No estamos diciendo de que un creyente puede ser perfecto, pero lo que sí tiene que haber es la aspiración, el deseo de hacer todo lo posible para obedecer a Dios. Por eso estudiamos su palabra, para saber más de lo que Él quiere de nosotros. Estudiamos su palabra para conocer cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso rechazamos la mentira, el fraude, el odio, el chismorreo, la hipocresía, y por eso el creyente sigue a las pautas de las enseñanzas de Jesucristo, que son las enseñanzas del resto de la Escritura, y no sigue las pautas que marca el mundo. Ese mundo que en nuestros días obviamente ha llegado a entrar en una fase de descontrol y de esquizofrenia pocas veces vividos en la historia de la humanidad. En una palabra, el creyente hace todo lo posible para agradar a Dios. Y si conocemos a Dios de verdad, le honramos y le amamos. Por eso aquí leemos en el versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Juan aquí se refiere a las pretensiones de los gnósticos. Una fe verdadera no solamente se demuestra por un credo correcto, sino también por la demostración del amor de Dios en su pleno sentido. Y este amor de Dios está vinculado a la obediencia y al guardar sus mandamientos. El que pretende ser creyente, su vida tiene que estar en consonancia con sus aspiraciones, en consonancia con lo que confiesa. No se puede ser creyente y desafiar los mandamientos de Dios constantemente. Y sin embargo, vivimos hoy en el mundo evangélico un cristianismo precisamente de ese tipo, que rechaza la ética cristiana que se plasma en los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces no he escuchado esa frase? Lo más importante es el amor. Esto suena muy espiritual, suena muy bien y es una mentira como una casa. Lo más importante es el amor solamente cuando ese amor está vinculada a la obediencia a lo que Dios ha revelado. Si no, es puro sectarismo. Y por eso Jesucristo nos da el buen consejo de pensárnoslo muy bien antes de seguirle. Porque uno no puede tener los valores del mundo y decir amar a Dios y pretender seguirle. O como dice el refrán español, uno no puede estar en misa
y replicando al mismo tiempo. Dice aquí en Primera de Juan, en el capítulo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. La palabra de Dios es esto, lo que Dios nos ha revelado en las páginas de este libro. La doctrina apostólica, los mensajes de los profetas, Dios y su revelación. Cuando dice aquí en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso de se ha perfeccionado? Pues quiere decir simplemente que se ha mostrado, se ha demostrado ser verdad en la práctica. Quiere decir, un creyente que obedece, guardando lo que Dios ha revelado, este demuestra que Dios ha hecho su obra en él. Nuestro problema hoy en día es que tenemos un concepto de amor que está equivocado. Amor no es cerrar nuestros ojos ante de la realidad que nos rodea. El verdadero amor quiere que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. El amor de Dios quiere decir que Dios quiere que su voluntad sea alcanzada en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ama. Esto no quiere decir que Dios tiene este tipo de amor romántico que muchas veces vinculamos con Dios, sino cuando la Biblia dice que Dios te ama. Esto quiere decir, traducido para que nos entendamos qué concepto de amor estamos promulgando, Dios quiere que su voluntad sea hecha en tu vida. Y cuando tú dices que yo amo a Dios, no estamos hablando de un sentimiento que te acalienta el corazón. Estamos hablando del hecho, yo amo a Dios, esto quiere decir, yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. ¿Y cómo puedo saber que la voluntad de Dios se cumple en mi vida? Pues aprendiendo lo que Dios quiere. Y esto hace que el concepto de amor sea inseparablemente vinculado al tema de la obediencia a lo que Dios ha revelado. Ese tipo de amor, obediencia, es una pareja inseparable y lo demás es simplemente sectario. Por eso el amor incluye todo lo que es necesario para alcanzar esa meta. Y lo digo de nuevo, de no ser así, el resto es un amor sentimental que no tiene nada que ver con el ágape cristiano. Por eso es necesario corregirnos y dejarnos corregir. Dejarnos corregir de parte de Dios y de su palabra y dejarnos corregir de parte de otros que ven cosas en nuestra vida que no están bien. El que te corrige normalmente es aquel que más te ama. Tus buenos amigos no son los que callan cuando hay que hablar, son los que hablan y te dicen incluso las cosas que no quieres escuchar. Y ahí está el problema hoy en día en el mundo evangélico. No hay que juzgar. ¿Cuántas veces he escuchado esto? ¿No? Juzgar no, pero hay que corregir donde hay que corregir. Y no solamente es una calle de sentido único, sino hay que corregir y dejarse corregir, porque hay gente que les encanta corregir a los demás, pero si tú te atreves a decir algo a esas personas, vas a tener un problema. De eso no estamos hablando. Es un dar y un recibir. El verdadero amor para Dios no se expresa en un lenguaje sentimental o en experiencias místicas, sino en obediencia. Y por lo tanto, la prueba del amor es la lealtad
y la obediencia. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, obviamente estamos hablando de los 10 mandamientos. Y lo he dicho muchas veces, los 10 mandamientos no son 10 reglas que Dios se inventó cuando no tenía otra cosa que hacer para fastidiarnos la vida y limitarnos en nuestras posibilidades. Los 10 mandamientos son un reflejo del carácter divino, de quién Dios es. Los 10 mandamientos regulan nuestra relación tanto con Dios como con los demás. Y sé que los 10 mandamientos hoy en día no están pasando por su mejor momento, no porque estén equivocados, sino simplemente porque hay mucha gente que no se atreven a decir en voz clara que estos 10 mandamientos siguen siendo vinculantes. Y no estoy hablando como camino de salvación, nunca fueron diseñados para esto, sino como camino para saber cómo hay que vivir en este mundo. Y permíteme que me tome el tiempo de recordarte cuáles son estos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, así todo empieza. Dioses ajenos pueden ser tus propias ideas, puede ser tu dinero, puede ser una cosmovisión humanista, antropocéntrica. El segundo mandamiento, no te hagas ninguna imagen. Quiere decir, hacerte un Dios a tu manera. Hoy en día es muy común, sobre todo entre los teólogos evangélicos, de hablar de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se ha convertido en una forma de chifre para hablar de un Jesús que no coincide con aquel que nos presenta la Escritura, plenamente Dios y plenamente hombre. Y muchas veces, y esto empieza en la teología y luego permea nuestras iglesias, esas ideas de un Jesucristo que no es el Jesucristo histórico, llega a ser muy popular. Por cierto, Juan de esto tiene algo que ver. Vamos a hablar de esto en su momento. Precisamente una de las razones por la cual escribe primero de Juan, para quebrar estos dioses, estas imágenes falsos de Dios. Luego sigue, no lleves el nombre de Dios en vano. Y esto, en primer lugar, lo he dicho muchas veces, no habla de maldecir o de blasfemar. Eso sí, está incluido en esto. Pero esto habla de un fraude de etiquetas. Llamarte creyente, llamarte cristiano y vivir a tu estilo. Esto es llevar el nombre de Dios en vano. Esto quiere decir que tú pretendes ser algo que no eres. Guardarás el día de reposo, el cuarto mandamiento. Dios ha establecido un día por semana para que nosotros descansemos, para que nosotros apartemos el tiempo para estar con Él y estar con nuestras familias. Esto es algo que también en el mundo cristiano se está olvidando. Y ahora no es el momento de entrar en los detalles, pero yo te recomiendo que recuperes el descanso del día de descanso. El número 5, honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre. Esto habla de obediencia a los padres, pero establece la regla de la autoridad establecida. Y hay varias áreas de autoridad. Autoridad es algo de parte de Dios, es delegada de parte de Dios. Y esto establece donde hay autoridad legítima y donde hay autoridad no legítima, ilegítima. Y donde hay autoridad legítima hay que obedecer. Y donde hay autoridad ilegítima hay que desobedecer. Esto está incluido en este mandamiento. Por lo tanto, para poner un ejemplo,
El creyente y una iglesia no deben de aceptar en ningún momento la intromisión, por ejemplo, del Estado en asuntos de su fe. Ahí hay una línea bien trazada y hay que actuar según Hechos 4:12. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Luego, el sexto mandamiento: no mates, no hay que matar. Por lo tanto, un creyente obviamente está en contra de verter sangre inocente. El creyente está también en contra de ese tipo de homicidio legalizado llamado aborto, que es completamente legal, pero es un atentado contra la voluntad de Dios. Es homicidio el aborto. Número 7. No hay que cometer adulterio. Esto involucra nuestra forma de comportamiento sexual. Esto quiere decir que Dios ha trazado líneas que son no aceptables. Estas líneas, por ejemplo, van en contra de relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, relaciones homosexuales, todo tipo de relaciones que hoy se reconocen perfectamente, pero que son una abominación en los ojos de Dios. Y esto es algo que obviamente no está bien. El creyente tiene que rechazarlo. Luego, el siguiente: no hay que robar. No hay que robar dinero y, por cierto, tampoco hay que robar el tiempo de los demás. Número 9, no hay que mentir, no hay que dar falso testimonio, tampoco para la gloria de Dios. Mantente a la verdad y punto. Como último, no codicies. No debes de desear lo que no es tuyo. Esto, por cierto, es un mandamiento que habla en contra de esa doctrina nefasta del socialismo que en muchas maneras también está entrando en nuestras iglesias. No hay que desear lo que otros tengan, aunque mil veces pienso que tengo derecho a ello. Nos damos cuenta que hay muchas formas de aplicar esto, formas que no le gustan a todo el mundo. Y aquí hay que decir una cosa muy claramente: el que no quiere aceptar que la vida cristiana tiene consecuencias éticas muy concretas, pues mejor que se quede con su secta. Porque la vida cristiana, la vida ortodoxamente cristiana, la fe cristiana que se definió desde el primer momento, no separa nunca la ética de la doctrina, no separa nunca nuestra forma de vivir de nuestra forma de creer. Son las mismas cosas, los dos lados de la misma medalla. Entonces, esto es una forma realmente para entender nuestra fe, pero todavía la cosa sigue. Vamos a llegar al versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Bueno, él es Jesucristo. Quiere decir que una forma para ayudarnos a orientarnos es imitar al ejemplo de Jesucristo. Ahora, tenemos un ejemplo a seguir, un ejemplo concreto. Dios se ha hecho carne, se encarnó en una persona. El que pretende conocer a Dios debe de vivir como Jesucristo vivió, quiere decir reflejarla a Él en su humildad, en su sacrificio por los demás, en su obediencia al Padre y en muchas cosas. La palabra cristiano viene del latín Christianus y significa el seguidor de Cristo. Esto es lo que somos. Imitamos su ejemplo. Seguimos en las pautas que Él nos ha dejado. Y esto, entre otras cosas, nos anima a estudiar los evangelios y nos preguntamos si cómo vivió Cristo, qué puedo aprender de Él. Entonces, esto nos ayuda realmente a poner nuestra fe en una expresión correcta. Y doy algunos ejemplos, por supuesto, no es una lista completa. Por ejemplo, es
imprescindible para el creyente de tener compasión y misericordia de los que saben que necesitan ayuda. Tener misericordia con un mundo que se está perdiendo. Esto es nuestro énfasis. También nos toca enfrentarnos radicalmente a las autosuficiencias, a eso de perdonar nuestros propios pecados, pero ser implacable con los pecados de los demás. Si imito a Jesucristo es tomarse tiempo para orar. Hay muchos ejemplos de esto en los evangelios. Tomarse tiempo también para estar con los amigos. Jesucristo se tomó tiempo para estar con sus discípulos, para hablar de muchas cosas. Y para nosotros también es bueno estar con los hermanos, estar con nuestros amigos, tomarnos tiempo, ser accesible, no santos aislados del resto del mundo, sino gente a los cuales puedes tocar y puedes estar con ellos y puedes andar con ellos. Compartir la palabra de Dios y compartir de nuestra vida en términos generales. Si veo una persona necesitada, puedo ayudar. Y estoy hablando de una persona auténticamente necesitada, no de personas vagas que no quieren trabajar. Son dos cosas muy distintas. Y una de las cosas que también nos corresponde como creyentes es luchar por la verdad. ¿Sí? En nuestros tiempos donde la verdad se llama mentira y la mentira verdad, es particularmente importante que el creyente diga lo que otros no quieren escuchar, simplemente porque no encaja en su forma de ver las cosas. Es un ejercicio de servicio a Dios, decir la verdad y decirla en voz alta, y no solamente a los que nos aplauden cuando lo escuchan. Y luego una tercera pauta para llevar una vida cristiana auténtica es el amor. Obviamente ya por el contexto nos hemos dado cuenta que es el amor que se orienta en los mandamientos de Dios. Esto lo tenemos en los versículos 7 al 11. Ya hemos escuchado una excelente definición de amor. Amor es desear que la voluntad de Dios se cumpla. Por lo tanto, amor y obediencia son las dos caras de la misma moneda. El amor tiene dos elementos, dice este texto, tiene un elemento antiguo y tiene un elemento nuevo. Y esto lo que viene ahora, pues puede sorprender a muchos. ¿Cómo es que tiene un elemento antiguo y otro nuevo? Bueno, vamos a hablar primeramente del elemento viejo, versículos 7 y 8, porque el amor es, y siempre ha sido así desde el inicio, la expresión de la comunión con Dios. Bueno, simplemente en comparación, no porque yo quiera comparar el amor, digamos, a nivel humano con el amor hacia Dios. Pero es obvio que si tú amas a una persona, entonces quieres hacer todo lo posible para hacer lo que a esa persona le guste, ¿vale? Por eso es importante casarte con una persona que no te lleve por derroteros equivocados. Entonces, es muy importante si a nivel humano queremos hacer todo lo posible para cumplir la voluntad de nuestra persona eh, amada, pues en relación con Dios, obviamente de una forma mucho más grande, eso también se aplica. Obviamente, este elemento de la comunión no implica un nuevo mandamiento, es un mandamiento viejo. Hay mucha gente que, incluso muchos creyentes, que tienen esa idea completamente equivocada que el Antiguo Testamento, bueno, allí, bueno, todo se rige por leyes, esto es muy malo, es negativo, Dios es un Dios que siempre se enfada, donde prevalece la justicia sobre amor. Y el Nuevo Testamento, ahí finalmente tenemos el principio de amor. Bueno, esto es una idea completamente equivocada. Por ejemplo, Levítico 19, 18, Antiguo Testamento,
nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te parece? Esto viene del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, o el otro, Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Esto es la idea. Entonces, desde el inicio, por esto es un mandamiento antiguo, desde el inicio los discípulos y aquellos que forman parte del pueblo de Dios fueron enseñados a amar a Dios y al prójimo. Esto está tan viejo como la historia de la humanidad con su Dios. Pero en otros sentidos es un mandamiento nuevo, porque si leemos en el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esto es muy interesante como Juan lo define. Es verdadero en él. Quiere decir que ahora tenemos un ejemplo, lo que es amar. ¿Y quién no piensa en este contexto, en el pasaje de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, o Juan 15:12, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y ahora viene, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, la novedad no es el amarse el uno al otro, eso ya lo vimos que ya sale en Levítico, pero la novedad es que ahora tenemos un ejemplo a seguir, que es Jesucristo. Y dice, sigue el texto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Conocerán, no por tus pegatinas o por tus palabras, sino por el amor visible y palpable que tenemos los unos por los otros. Este amor no es teórico, es sumamente práctico. Esto empieza con preocuparse de las necesidades de los demás para hasta saludarles de forma amable y de darse cuenta que el mundo no gira alrededor de nosotros, sino realmente el servir al otro es nuestro destino y nuestro privilegio. Bueno, la alternativa a esta práctica cristiana la tenemos en el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El odio es la negación de la comunión y sus símbolos son las tinieblas, la oscuridad. La autenticidad de su fe se ve en una relación correcta con los demás y con Dios. Y es el odio que destruye la comunión porque pertenece al reino de las tinieblas, donde no hay comunión posible con Dios. Estas personas, de las cuales aquí se habla, que pretenden estar en la luz, o sea, pretenden conocer a Dios y ser cristianos, pero que aborrecen a su hermano, quiere decir que lo ponen en segundo lugar, no son creyentes. Estas personas son egoístas que con sus hechos niegan que han nacido de nuevo. Y si esto asusta a algunos, pues debe de ser un susto sanador. Realmente, el que conoce a Cristo sabe que no solamente ha conocido a Dios, sino con esto también ha recibido muchos hermanos que ahora forman parte de su familia.
Y en contraste, leemos en el versículo 10 que el amor pertenece al reino de la luz, donde la comunión con Dios y con los hermanos es posible. Incluso hermanos que antes ni se hubiesen hablado. Ahora son hermanos que aquellos pertenecían a capas sociales muy distintas. Hermanos son ahora, por ejemplo, un Pablo que antes perseguía a cristianos, los mataba, y otros que desde el inicio siguieron fiel a las enseñanzas de Cristo. Esa comunión reúne un centurión romano con un levita o un fariseo, como leemos en el libro de los Hechos. Y esto significa para nuestros días de hoy que el amor une más allá de nuestras fronteras, incluso de nuestras fronteras filosóficas e ideológicas. Esto quiere decir que el que conoce a Cristo conoce también a personas que tienen la misma idea y por lo tanto pertenecen a la misma familia. El odio mata la comunión y tiene como consecuencia la ignorancia y la ceguera. Ahora, la pregunta queda es, ¿nuestra vida caracterizada por el amor? El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y de estos hoy en día hay unos cuantos que andan con los ojos cegados. Vamos a sacar algunas conclusiones prácticas. Primero, para crecer espiritualmente te hace falta leer, estudiar y escuchar la palabra de Dios y escucharlo muy bien. Hace falta, además, estar con personas que viven lo que creen. Por eso te hace falta una buena iglesia. Búscate amigos que te edifican y corta con los que te tiran hacia abajo. En segundo lugar, busca personas cuyas vidas te inspiran porque viven lo que creen. No pierdas tiempo con malos ejemplos. Corta con lo que no lo hacen, porque la hipocresía es más contagiosa que el sarampión. En tercer lugar, estudia la vida de Jesucristo. Empieza a leer de nuevo los evangelios. Déjate inspirar por el Hijo de Dios. En cuarto lugar, cuida de tus hermanos. Tienes para con ellos una obligación pastoral. No lo dejes todo a tu pastor. Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Bueno, ¿sabes tú dónde está tu hermano, tu hermana, lo que necesitan, lo que les hace falta? ¿Conoces sus preocupaciones? ¿Qué has hecho últimamente para ayudar? No respondas como Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Sí, Señor, esto es exactamente lo que somos. Guardas del bienestar físico y espiritual de nuestros hermanos. Termino con una cita de Adolphe Monod, el famoso predicador francés que murió en 1856 y que dijo poco antes de morir, cito, no tengo fuerzas para nada más que para pensar en el amor de Dios. Él nos ama. Esto es la suma de la teología. Nosotros debemos amarle a Él. Esta es la suma de la ética del Evangelio. Y esto, de una forma brillante, reduce todo lo que he querido decir a una frase. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, queremos darte las gracias por estas palabras de Primera de Juan. Ayúdanos a entender esa conexión entre obediencia y el amor. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a la práctica. Y perdónanos, Señor, también la rigidez de nuestros corazones, el egoísmo que tantas veces nos caracteriza. Ayúdanos a ser luces en este mundo, de servir a los demás sin pensar en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.